Vamos con nuestro siguiente invitado, es Gustavo García Molina, es el gerente de Abacus, quien nos va a acompañar durante este periodo para hablar de un tema que nos interesa creo que a todos y a todas con relación a lo que representan hechos puntuales relacionados con nuestro dinero, con la reforma tributaria que en los últimos años ha hecho que muchas personas naturales pues tengan la necesidad de buscar un contador o contadora y de las empresas para agilizar también sus procesos de revisoría fiscal. Y él nos va a hablar justamente desde ese trabajo, ese conocimiento, él como contador público de la Universidad de Antioquia y también desde esta firma de contadores que lleva más de 2 décadas de trayectoria desde el año 2000, es decir, ya vamos por el año 23-24 y que ubicada en la ciudad de Medellín pues nos va a presentar la perspectiva. Gustavo, bienvenido, ¿cómo va la vida? Muy bien, Alexander. Muchas gracias, muy contento pues de estar aquí en tu programa y un honor pues estar con la emisora de la Universidad de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Gustavo, un tema muy puntual es que durante los últimos años, pues a partir de la reforma tributaria ha existido por parte del gobierno colombiano, estamos hablando de la presente administración, pero también de las anteriores, un interés de ampliar esa base tributaria. ¿Eso qué significa? No, en esencia, pues lo que ha buscado el gobierno, y me parece pues desde el punto de vista de justicia en términos de buscar recursos para el país, para gobernar, para invertir socialmente, es de que las personas que podamos contribuir con los diversos impuestos que están pues concebidos en la legislación tributaria, pues lo hagamos. Lamentablemente en nuestra cultura hay una práctica mucho de evadir el pago de impuestos y precisamente lo que se trata es de eso, pues de un lado de lograr conciencia entre de la ciudadanía de pagar los tributos que con justicia nos corresponde pagar y pues de otro lado lo que reclama la ciudadanía es de que se haga pues una inversión adecuada de estos recursos y no se pierdan en el camino. Sí. Ese tema de ampliar la base gravable y que más personas declaren, lo cual no significa que todos y todas tengan que pagar, ¿es un fenómeno habitual o que sucede en otros países también? Claro, eso es normal pues en cualquier país pues es normal que las personas presentemos nuestras declaraciones tributarias y tributemos desde el punto de vista pues de una manera razonable. De acuerdo a nuestros ingresos, le tributemos al gobierno para el gobierno poder desarrollar sus planes. ¿Sí? Bueno, ¿usted cómo analiza? ¿Se está haciendo bien la tarea en ese sentido? Porque muchas personas habitualmente se quejan por ese ejercicio de ampliar la base gravable porque piensan, ¿yo por qué? Tendrían que ser las grandes empresas. Pero usted, digamos, desde ese ejercicio constante, digamos, de visibilizar tanto personas como empresas, ¿qué analiza? No, la verdad es que venimos de una cultura donde hay, digamos, mucha injusticia, ¿sí? En la parte de tributación, ya, mucha injusticia en la parte de tributación. Pienso que lo que se viene haciendo es lograr, pues, estandarizar y tener unas reglas claras para la tributación y que cada quien desde donde esté y desde el punto de vista de sus ingresos lo puede hacer de una manera con equidad y con justicia. Yo y en la firma pues somos partidarios en el equipo de trabajo de que las cosas se están haciendo bien, no solamente pues en el gobierno de hoy, sino desde atrás. La DIAN, que es la institución pues que tiene el gobierno, viene haciendo la tarea, a mi juicio, bien hecha. Lo que hay es que acompañarla por el otro lado, de controlar pues el buen uso de los recursos que recauda el gobierno para los diversos programas pues que con ellos se deben de financiar, ¿cierto? Sí. Con ese tema, hoy ya muchas personas tienen que acudir a generar su declaración de renta. ¿Qué pasa si uno no lo hace? A ver, la tendencia y a lo que vamos a llegar es a que sea normal, ¿sí? La obligación de tributar, de que toda persona que tiene unos ingresos dentro del país por actividades lícitas, por actividades normales, presente su declaración. Incluso todavía en nuestro medio, pues la declaración de renta es como una especie de tortura, ¿cierto? Se ha venido avanzando,
porque incluso la idea es lograr de que la declaración tributaria sea un ejercicio pues supremamente transparente, incluso en otros países, y aquí ya hoy se viene avanzando en eso. A ti te va a llegar una declaración tributaria sugerida, es decir, la DIAN a tu correo electrónico o a tu dirección oficial te va a hacer llegar o te está haciendo llegar, vea, su declaración de renta le sugerimos que sea esta, ¿sí? Tú la puedes corregir, modificar, etcétera, pero que la persona natural, para la persona natural eso no sea una tortura, incluso que no tenga que acudir a un experto como es pues el contador público para que le elabore su declaración, porque eso además implica pues más costos para la persona, ¿cierto? Entonces, eso va a llegar a ser un asunto transparente. Pues la tendencia es esa, a que para mí sea normal, para cualquier ciudadano sea normal presentar su declaración de renta, y es un asunto transparente. Pero acá le voy a preguntar sobre ese tema porque a muchas personas les llega esa declaración sugerida y finalmente por el costo, por las interpretaciones o porque no aparecen en un asunto muy puntual como las deducciones, se debe acudir a un contador o una contadora, y eso baja exponencialmente. ¿Eso por qué sucede? Claro, el proceso está iniciando, ¿sí? Entonces, en esa medida hay mucho todavía por depurar ese proceso. Debemos de reconocer que la DIAN ha logrado fortalecer de manera importante su base de datos. La DIAN tiene una base de datos que hoy, a comparación de hace 15 años atrás, es una base de datos inmensa y muy respetable, pero todavía no dispone de la información en línea suficiente para lograr que esa declaración de renta que le hace llegar al ciudadano sea una declaración de renta pues lo suficientemente objetiva. Entonces hay que acudir, digamos, a depurarla, ¿cierto? Y para ello, de todas formas, la legislación tributaria todavía es compleja, y entonces se requiere de una persona que conozca la legislación tributaria y pueda ayudarle al ciudadano a organizar su declaración de renta, y finalmente que se le liquide un impuesto a pagar que sea el correcto, ¿sí? El correcto, el adecuado, digamos, técnicamente, ¿sí? Pero la tendencia es a que ese asunto sea cada vez mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, eso en lo que tiene que ver con esas finanzas personales. Sí. La pregunta es, ¿y las empresas tributan lo que deben tributar? Siempre hemos dicho que la gran empresa, no la micro, ni la mediana, no la gran empresa, tiene tantas dádivas que pareciera que tendrían que tributar mucho más de lo que lo hacen en un país como el nuestro. Desde su experiencia, ¿usted qué nos dice? Bueno, ese es un asunto de mucha discusión, incluso pues que tendría que verse por sectores, incluso pues de la economía. Yo personalmente, en el ejercicio de mi vida profesional, que ya son más de 30 años de estar ejerciendo, pienso que se ha avanzado significativamente y de manera positiva. En otrora era muy generalizado en las empresas la práctica de llevar doble contabilidad. Doble contabilidad era una parte de sus negocios los mostraba legalmente y otra parte de sus negocios no los mostraba, los llevaba en otra contabilidad. Entonces se llevaba como la contabilidad oficial y otra contabilidad por debajo, pues, que tenía. Esa práctica se ha venido poco a poco desapareciendo, y el empresario y la empresa pues organizada ha venido entendiendo que es mucho más benéfico mostrar la realidad de sus cuentas, de lograr entonces allí la transparencia. Pero la verdad es que, vuelvo y digo, hay una cultura muy fuerte todavía de evadir impuestos, e incluso pues hay muchos sectores donde lo que buscan del contador es que les ayude a evadir impuestos, a esconder impuestos, a que el pago de impuestos sea lo mínimo, ¿cierto? Cuando la tendencia es de que con el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, lo que se le ayude al empresario es a mostrar cuentas claras y a proyectar estratégicamente su organización, ¿cierto? Y a tributar
de manera justa, de manera equitativa, lo que le corresponde tributar de acuerdo a la legislación que le aplique a ese sector en el cual está la empresa X o la empresa Y. Yo creo que ahí hemos avanzado, vuelvo y digo, yo he visto pues de manera positiva avanzar, pero hay mucho por hacer porque la verdad hay sectores todavía muy reacios a tributar lo que deben de tributar. Bueno, estamos en un mes clave, febrero y marzo, porque en este momento ya en todo tipo de empresas de agremiación están preparando sus asambleas. Sí. Y ahí aparece una figura fundamental, el revisor fiscal. Cuéntenos sobre ese tema, Gustavo, ¿qué es la revisoría fiscal? Porque quienes hacemos parte de agremiaciones y organizaciones, uno de los temas fundamentales en el tema de los informes, cuando aparece el revisor o la revisora diciendo, vamos bien, vamos regular o ojo con esto. Sí, la revisoría fiscal es una figura que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es una figura legalmente concebida dentro de la legislación comercial y es una figura a la cual la ley le da una potestad muy importante y es dar fe pública. Es de las pocas profesiones después del notario, ¿sí? A quien tiene la potestad dentro de nuestro medio de dar fe pública sobre no solamente pues las cuentas, los estados financieros, sino las operaciones y la gestión de las organizaciones. Entonces la figura de la revisoría fiscal tiene un papel, es una responsabilidad muy importante, vuelvo y repito, de dar fe pública sobre las cuentas de la organización y la gestión de la organización. Eso en esencia es la revisoría fiscal, es brindar fe pública ante la sociedad y ante el gobierno de cómo está gestionando la administración de una empresa determinada y cómo está cumpliendo las diversas obligaciones que tiene por ley. Entonces, para el contador público en ejercicio de la revisoría fiscal, esta es una responsabilidad fundamental, importantísima, es contribuir no solamente pues al crecimiento y desarrollo de las organizaciones, sino contribuir con la transparencia empresarial y con la confianza pública para el empresariado. Esa es una función fundamental que tenemos los revisores fiscales, que debemos de cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Pues en principio ser contadores públicos con tarjeta profesional vigente y no tener ningún tipo de sanción. Estar pues habilitados para ejercer este cargo dentro de las organizaciones y estar técnicamente y desde el punto de vista de conocimiento de la norma, de la legislación y de las técnicas de auditoría, tener pues la capacidad y el perfil suficiente para ejercer adecuadamente las funciones a las cuales nos corresponde y poder llegar, por ejemplo, a una asamblea e informarle a esa asamblea, a los usuarios de la información de la organización, a las entidades que prestan vigilancia y control al empresariado, poder darle fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros de las empresas y darle fe pública a los dueños de esas empresas y a quienes tienen que ver con la gestión empresarial de que esta organización está actuando de manera correcta dentro del marco legal que las rige, que las cobija y que está cumpliendo adecuadamente con la diversidad de obligaciones legales que tienen, bien sea en estas comerciales, bien sean estas laborales, bien sea estas de impuestos, ¿sí? ¿Quiénes, entre tipos de empresas, deben tener un proceso de revisoría fiscal? ¿Quiénes deben cumplirlo? La norma en nuestro país define qué tipo de empresas deben de tener la revisoría fiscal. Fundamentalmente, la norma está dada por el tipo de entidad. Si una entidad, por el hecho de ser una entidad sociedad anónima, que es un tipo de figura jurídica, toda sociedad anónima debe tener
revisoría fiscal. Pero también está dado por el monto de los activos y el monto de los ingresos que tiene la entidad, independientemente del tipo jurídico que tenga, ¿cierto? Una SAS, por ejemplo, o una sociedad limitada, por ejemplo, si al año anterior cumplió con unos topes que establece cada año la legislación tributaria, la DIAN cada año establece, si usted me cumplió con tal monto de activos en el año anterior o me cumplió con tal monto de ingresos totales en el año anterior, usted debe de tener, a partir de tal fecha, debe tener internamente el cargo de revisoría fiscal. Esas cifras están cambiando cada año, son cifras importantes. El otro caso es cuando la entidad, que se da mucho en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro, estas organizaciones en su estatuto interno establecen la obligatoriedad de tener revisoría fiscal. Esto para darle como más confianza a el público con el cual está interactuando y está ejerciendo sus programas. Cuando se cita una asamblea de socios, por ejemplo, de una entidad gremial, cuando se cita a los copropietarios de un edificio, de una unidad residencial, en este tipo de situaciones ya se volvió común ver el revisor o revisora fiscal. Sector solidario, las cooperativas, incluso las cooperativas financieras, cuando hacen esa serie de balances, también hacen parte, digamos, de ese engranaje según la legislación, o en ese caso, como usted nos dice, los montos de transacciones. Sí. Por ley, por ejemplo, hay determinado tipo de entidades, diga usted, las cooperativas que ejercen la actividad financiera, o sea, que manejan ahorro del público, de sus asociados. Por ley, la legislación le impone la obligación de tener revisor fiscal, pero otras entidades como una asociación de un colegio o una asociación X, ellos internamente se pueden dar en su estatuto, al redactar su estatuto, pueden definir la obligatoriedad de tener revisor fiscal, no porque la ley se lo esté exigiendo, sino porque ellos quieren tener esa figura para, pues vuelvo y digo, transmitir más seriedad y más confianza a las comunidades con las cuales están trabajando. Ustedes justamente trabajan en ese sector. Nosotros, permítame hablarte un poco de Abacos. Abacos S.A. Somos una firma de contadores constituidos desde el año 2000. En estos momentos estamos a puertas de cumplir nuestros primeros 24 años de vida jurídica. Nosotros estamos constituidos legalmente, cumpliendo todos los requisitos pues, de ley. Ser una firma de contadores implica cumplir una serie de requisitos, entre ellos registrarnos ante la Junta Central de Contadores, que es el organismo oficial de parte del Estado que ejerce la regulación y la vigilancia del funcionamiento de las firmas de contadores. Nosotros tenemos un portafolio de servicios básico, como es pues la prestación del servicio de llevarle la contabilidad a la empresa, de prestar servicios de auditoría externa, de prestar el servicio de revisoría fiscal, de prestar los servicios de auditoría en tecnología, en TI, y prestar servicios de asesoría y consultoría en riesgos. Y en efecto, uno de nuestros servicios bandera es el prestar el servicio de revisoría fiscal. Estamos en temporada alta, febrero y marzo es época de asambleas empresariales, y a nosotros nos toca ir a la asamblea a presentarle nuestro dictamen a la asamblea y a lograr de que en estas asambleas nos elijan o nos reelijan como revisores fiscales de las entidades en las cuales estamos y en las cuales pretendemos estar o estamos aspirando al cargo. Es un ejercicio enriquecedor en la medida en que nos sentimos útiles, vuelvo y digo, contribuyéndole
a las administraciones de las empresas a generar confianza pública, y desde ahí nos sentimos muy útiles a la comunidad, porque ejerciendo nuestra profesión de contadores públicos, pues de un lado podemos contribuirle a la sociedad con cuentas claras, con transparencia empresarial. Claro, y es justamente el tema que queríamos hablar, porque usted nos dijo, esa temporada alta, sí, porque nos llegan justamente las inquietudes de quienes viven en una unidad residencial, quienes son socios de una cooperativa, de una asociación de profesionales, que todos finalmente tienen esa figura. Bueno, hay perspectivas en términos legales, como este año es el año de las reformas en todo sentido. En los temas que estamos hablando, hay perspectivas de proyectos de ley que ya les hayan dado a conocer o de los cuales estar pendientes, porque con todos nuestros profesionales académicos y académicas que hemos traído este año, en esta temporada, pues nos hemos dedicado a pensar las reformas que vienen, los cambios que vienen. ¿También en este ámbito vienen cambios? Bueno, en esencia, que afecte el ejercicio de la profesión de contadores públicos, no. Hace años estaba muy en discusión en nuestro medio la figura de la revisoría fiscal, sobre todo porque es que la figura de revisoría fiscal es algo muy sui generis en nuestro país. A nivel mundial, a nivel internacional, la figura de revisoría fiscal no existe. Lo que existe es la figura de auditor externo. Entonces, la mayoría pues de lo que se conoce a nivel internacional, que son las firmas de auditoría multinacionales, ellas están muy interesadas y propugnan porque en el país de alguna manera pues se transforme la figura de revisoría fiscal, porque es que la revisoría fiscal, esa figura implica legalmente muchas responsabilidades, ¿sí? Porque no son solamente sobre los estados financieros, sino que hay responsabilidades incluso sobre la gestión de los administradores. Entonces, desde hace rato, no por este gobierno, por sus reformas, sino que desde hace rato viene en discusión lo que es la transformación de la figura de revisoría fiscal para flexibilizarla, para hacerla más estandarizada frente a lo que existe a nivel internacional. Ya en el paquete pues de reformas que se viene impulsando por el actual gobierno, pues ya pasó la reforma tributaria, que es la que pues de alguna manera afecta el ejercicio de nosotros como contadores, de las firmas de contadores, estemos en el cargo que estemos ejerciendo como contadores, estemos ejerciendo como auditores externos, o estemos ejerciendo como revisores fiscales o como asesores y consultores, ¿cierto? A nivel empresarial o a nivel personal. Esa reforma tributaria, pues en esencia, lo que trajo fue la obligatoriedad de ampliar la base pues de contribuyentes, como ya lo planteaste al inicio pues de nuestra conversación, y simplemente es buscar que mucha gente que no estaba tributando lo que debía de tributar, pues que empiece a tributar, y eso sí tiene pues un impacto importante, a mi juicio, muy positivo para que el gobierno allegue nuevos recursos para sus programas sociales. Y por supuesto, en el transcurso de este año veremos efectivamente la afectación del bolsillo de esos nuevos contribuyentes. Claro que sí. Frente a esa base gravable. Bueno, Gustavo, ha sido bien interesante hablar sobre ese tema de los procesos de revisoría fiscal que se vienen en las empresas, en el cual nos afecta a muchas personas. Uno pensaría que eso es de las grandes empresas, pero finalmente cada oyente que nos ha escuchado, échele ojo que en la asamblea de copropietarios, de su asociación profesional o de el espacio en el cual usted se envuelve, va a aparecer el revisor, la revisora fiscal, y échele el ojo justamente, como usted decía, dar fe pública. Dar fe pública. De ese ejercicio. Dar fe pública, bueno, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Contribuir a la transparencia, contribuir a la confianza pública. Esa es nuestra misión central, ejerciendo la profesión de una manera adecuada y de una manera digna. Y ese tema lo queríamos conversar. Muchas gracias, éxitos. Que esté muy bien, Alexander, y muchas gracias pues de nuevo por estar aquí y posibilitarnos este espacio. Nuestro invitado, Gustavo García Molina, gerente de Abacos, él es contador público de la Universidad de Antioquia. Hablamos de una firma con ya casi 24 años de existencia. Tema de interés general que queríamos plantear con ustedes, y por supuesto ya saben, échenle el ojo este febrero y marzo a lo que viene para ustedes en ese sentido.